Drake reveló que durante mucho tiempo, cuando era una estrella infantil, fue abusado por un hombre que trabajaba en Nickelodeon. Lo duro de todo esto es que nunca se hizo justicia. Ahora, ¿por qué? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novero. El documental Quiet on Set, The Dark Side of Kids, ha causado mucha indignación por los terribles abusos que sufrían los niños actores. El caso que más ha llamado la atención es el de Drake Bell. Él contó en uno de los episodios de este documental que fue abusado por parte de un sujeto llamado Brian Peck. Este hombre era coach de diálogos de los niños en Nickelodeon y además tenía un pequeño personaje en la serie All That. Se llamaba Pickle Boy y se la pasaba todo el tiempo con un plato de pepinillos. No sé si lo recuerdan, era algo demasiado raro. Estos pepinillos no solamente se los daba a la gente, sino que hacía chistes extraños en doble sentido. Algunos afirman que este sujeto era muy raro. Y algo que sí es muy extraño es que este sujeto tenía una amistad por correspondencia con el famoso asesino Pogo el Payaso. En el tiempo que John Wayne Gacy o Pogo el Payaso estaba en la cárcel, mantenía esta amistad con Brian Peck. Incluso estando en prisión le hizo una pintura hecho por él de Pogo el Payaso, y esta pintura Brian la tenía colgada en su casa. A simple vista Brian parecía ser alguien amable, amistoso, divertido, y se ganaba la confianza de los niños y también la de sus papás. Cuando Drake Bell comenzó a trabajar en el show de Amanda, Brian se acercó mucho a él y empezaron a tener una amistad. Para todo esto Drake tomaba clases privadas en su casa. Esta relación no le pareció nada bien al papá de Drake. En el documental se cuenta cómo el papá de Drake no estaba de acuerdo con la forma en que Brian tocaba a su hijo. Entonces fue a hablar con los productores porque no quería que él estuviera cerca de su hijo. Sin embargo, a este señor lo tacharon de homofóbico, porque como Brian era homosexual pensaron que tenía algo en su contra, así que no le hicieron caso y fue alejado del grupo de los papás de los niños. Brian manipuló a Drake y a su mamá para que decidieran que su papá dejara de ser su manager, para que él se convirtiera en su nuevo manager. El papá no le quedó de otra que aceptar la decisión, pero le pidió a la mamá de Drake que por favor nunca dejara solo a su hijo. Ahora, toda esta situación ocasionó que el papá de Drake y Drake se distanciaran y que Brian pasara muchísimo más tiempo con Drake, a tal punto que Drake se quedaba a dormir en la casa de Brian, porque el lugar en donde vivía su mamá le quedaba muy lejos de donde hacían las grabaciones, y como le tenían confianza, pues obviamente no le veían nada de malo, hasta que una noche, mientras Drake estaba durmiendo, se despertó y se dio cuenta que Brian estaba abusando de él. Este hombre se disculpó con él y le dijo que era algo que no volvería a pasar. Estamos hablando que para este punto Drake tenía tan solo 15 años. En el documental cuenta que simplemente se quedó en shock y no hizo nada. También dijo que Brian no se detuvo, estuvo abusando de él por mucho tiempo. Entonces los abusos cada vez fueron peores. Incluso en el documental Drake no dice exactamente qué tipo de abuso sufrió, solamente dice que son de los peores abusos que se puedan imaginar, lo peor que se le pueda hacer a una persona. Ahora estamos hablando que en ese punto de la vida Drake no le podía decir a nadie. Este hombre lo había amenazado con arruinar su carrera. Entonces Drake, como excusa, se consiguió una novia para poder refugiarse en ella, y también intentaba pasar mucho tiempo en casa de ella para evitar los abusos de Brian. En una ocasión, mientras Drake se encontraba en casa de su novia, su teléfono comenzó a sonar de manera tan insistente que parecía que se trataba de una emergencia. Se supone que Brian tenía el plan de llevar a Drake a Disneyland, y por esa razón es que lo estaba llamando sin parar. A pesar de que Drake lo ignoró, este hombre no se detuvo y terminó llamando a la casa de la novia de Drake. Después de tantas insistencias, la mamá de la novia de Drake contestó y finalmente le pasó la llamada a Drake, y él le dijo a Brian que lamentaba arruinar sus planes, pero se iba a quedar en casa de su novia. Esto hizo enojar mucho a Brian, pero Drake colgó el teléfono. Lo raro de todo esto es que Brian siguió llamando sin parar. La mamá de su novia se dio cuenta que algo estaba bastante extraño y le pidió a Drake que fueran a la cocina para poder hablar a solas. La señora le dijo a Drake que no era normal que una persona de 40 años estuviera marcando por teléfono al novio de su hija. Después de eso las cosas fueron empeorando, hasta que llegó el show de Drake y Josh, en el cual Brian quería el papel del papá de Josh. Se dice que él quería esto para pasar mucho más tiempo con Drake. Esto fue algo que Drake ya no pudo soportar, terminó llamándole a su mamá y le contó todo lo que había sucedido. Después de esto, la mamá de Drake denunció a la policía a Brian, pero necesitaban pruebas para poder detenerlo, así que hicieron que Drake le hablara por teléfono y que este hombre confesara todo lo que le había hecho. Creían que con esta confesión Brian pasaría muchísimos años en la cárcel, pero lo raro de todo esto que aun con todas las pruebas a Brian tan solo le dieron 16 meses de prisión, ya que muchas personalidades de Hollywood lo defendieron. Y todos ellos dijeron que Brian era un buen sujeto. Drake cuenta en el documental que el día de la sentencia, cuando se encontraban en la corte, vio que el lado de Brian se encontraba lleno de personas, algunas de las cuales él reconoció, mientras que de su lado solamente estaba su mamá
su hermanito y él. Cuando este sujeto salió de prisión, inmediatamente consiguió trabajo en Disney, de hecho en el programa de Zack y Cody. Fue tratado como si nada hubiera ocurrido, mientras que Drake tuvo que vivir con este trauma y eso le ocasionó que a lo largo de su vida tuviera diferentes problemas con sustancias nocivas. Drake fue juzgado, nadie sabía por todo lo que había pasado. Fue hasta ahora que Drake tuvo el valor de contar todo lo que vivió. Ahora él intenta salir adelante, fue a rehabilitación por sus adicciones y está intentando una carrera en México, porque en Estados Unidos su carrera fue bloqueada. Drake dice que quiere salir adelante por su pequeño hijo. Quiere contarle que su papá logró vencer todas sus adversidades y que nunca se rindió. Es triste por todo lo que tuvo que pasar este actor. Y no solamente él, en el documental se habla de varios actores infantiles que tuvieron que pasar por diferentes maltratos. Lo que vivió Drake es algo que ningún ser humano, sin importar el género, el color, lo que sea, es algo que nadie debe de vivir. En este punto de la vida, Drake dice que se encuentra realmente feliz en México y que es una tierra que lo ha apoyado y que también lo ha cobijado. Por muy raro que suene, ahora Drake se siente muy mexicano. A todo esto, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.